saludando a todas las personas que están al frente de su pantalla también, en el nombre del Señor. Gracias por estar allí, dispuestos, amén, siempre para comer esta palabra maravillosa. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, en el capítulo número 3. Eclesiastés, capítulo número 3. Amén. Voy a leer el verso número 15. Amén. Voy a leer el verso número 15. Gloria al Señor. Dice así: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Amén. 9 cosas que debemos hacer a diario. Oremos. Padre celestial, Señor Jesús, bendito Rey de la gloria, estamos delante de tu presencia, estamos delante de ti esperando en tu gracia, Señor, en tu bendición. Ayúdanos, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor Jesucristo. Estamos prestos para oír tu voz, para oír tu palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Por favor, tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, la Biblia nos dice que no debemos andar como los otros gentiles, amén, que andan en la vanidad de su mente, amén. Y yo estaba meditando y pensando en esa expresión, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué es andar en la vanidad de la mente? Amén. Andar en la vanidad de la mente es estar confiado en sí mismos, en su poder, en sus riquezas, en lo que tienen, en lo que han logrado. Eso es andar en la vanidad de su mente. Amén. La Biblia dice: aquellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová estamos confiados. Amén. Lo que nos está queriendo decir el apóstol es que nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida debe ser diferente a la manera de pensar del hombre natural, ¿cierto? De la persona corriente. Hay una versión de la Biblia que no dice el hombre natural, sino el hombre animal. Dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, y no las discierne, porque para él son locura, y se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que para ellos la manera de pensar nuestra, la manera de vivir nuestra, es una locura, porque ellos confían en otras cosas. Ellos confían en carros, confían en caballos, confían en sus graneros. La Biblia nos habla de un hombre que estaba muy confiado, un hombre muy adinerado, y él se para frente a su hacienda y frente a sus graneros, a las bodegas que tiene, a todas sus riquezas, y comienza a decir: alma mía, alégrate
y gózate, porque grandes riquezas has acumulado. Derribaré pues estos graneros y haré otros más grandes, porque te has enriquecido. Eso es andar en la vanidad de la mente. Y bueno, él escuchó una voz que le dijo: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a reclamar tu alma? ¿Y a quién le quedará todo lo que has almacenado? ¿Cierto? De manera que nosotros que hemos conocido a Dios, hermanos, tenemos que tener una manera de pensar diferente. Tenemos que pensar diferente. Precisamente en este texto, en este capítulo, bueno, si usted lee todo el libro de Eclesiastés, Salomón, pues ya en su vejez, en su ancianidad, comienza a hablar de lo que fue su vida, ¿cierto? Un hombre muy popular, muy poderoso, muy rico, rey de una de las naciones más ricas de su época, la edad de oro de Israel. Amén. Nunca antes Israel fue tan rico como lo fue en la época de Salomón. Y era un hombre joven, con mucha riqueza, con mucho poder, con mucha fama, con mucha sabiduría, con el favor de Dios, con el favor del pueblo, hijo del rey más amado que hubo en Israel. Amén. La gente venía de lejanas tierras solamente para oírlo hablar, ¿cierto? ¿Cómo sería la sabiduría de ese hombre? Sin embargo, la palabra dice que él se fue tras otros dioses y tras otras cosas, y en medio de su sabiduría, que era un conocimiento no popular para su época, entonces él seguramente comenzó a meditar y a indagar en tantas cosas de la vida, y dice la Biblia que él quiso experimentarlo todo. Y bueno, y él podía, tenía plata. La persona que quiera experimentar todo en la vida, lo único que necesita tener es plata, porque todo en la vida es dinero. Y si algo cuesta en la vida es el pecado. El pecado cuesta mucho dinero, más de lo que uno puede imaginarse. Es más económica la vida de un cristiano que la vida de un impío. El impío tiene que gastar más, tiene que invertir mucho más en muchas cosas. Una noche en un cabaret es un dinero. Una noche de copas, una noche de baile, una noche de sexo, una noche de drogas, de lo que sea, es demasiado dinero. Entonces Salomón dice que él lo quiso experimentar todo y le dio gusto a todo cuanto sus ojos desearon. O sea, no hubo nada en lo que él dijera: no, de eso no quiero. No, él probó todo. Y todo seguramente es todo. Es un término absoluto, ¿cierto? Entonces ya en su vejez se tornó nuevamente a Dios y cayó en cuenta de su error y comenzó a decir: todo en la vida es vanidad. Parece que a pesar de que buscó todo, hizo de todo, experimentó todo, se dio cuenta que nada de eso realmente traía una satisfacción plena al alma. Cualquier cosa que hubiese probado le sacó gusto mientras la estaba ahí disfrutando, pero pasó el momento y entonces se da cuenta que no queda sino un vacío, una amargura, una decepción, una tristeza, ¿cierto? Y creo que la decepción más grande no es la que se pueda tener de otra persona, sino que la decepción más grande es uno decepcionarse de sí mismo. Eso ataca directamente la autoestima, produce desesperación, angustia, desespero, depresión, el estar decepcionado de sí mismo porque se le pierde sentido a la vida. Amén. Pero finalmente lo último que escribe Salomón es
aquel texto famoso que dice, el fin del discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y da una razón, dice, porque esto es el todo del hombre. O sea, lo único que realmente deja una satisfacción en el alma, en el corazón, es estar delante de Dios. Y estar delante de Dios bien. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado. ¿Por qué? Porque eso te hará sentir bien. Amén. Es muy duro uno presentarse delante de Dios avergonzado. Casi que uno ni siquiera quiere orar, no es capaz ni de levantar la cabeza, no es capaz de levantar las manos, tiene que orar en silencio, no es capaz de, porque siente una vergüenza con nuestro Dios. Pero cuando uno puede presentarse delante de Dios y uno tiene la conciencia tranquila, está en paz, está en bendición, pues eso es lo más glorioso y lo más maravilloso que puede haber. El capítulo 3 nos está hablando del tiempo que Dios nos dio a nosotros para vivir la vida. Y bueno, los primeros hombres vivieron muchos siglos, hasta 9 y 10 siglos vivía una persona, ¿cierto? Luego otras generaciones posteriores vivieron por muchas décadas, 120, 130 años, 10, 12 décadas, ¿cierto? Ahora la Biblia nos dice que la edad de los hombres serán 70 años y en los más robustos 80 años. Bueno, no sé si el salmista está equivocado, no sé si para él era más aliviadito un gordo que un flaco, pero hoy en día dicen lo contrario, ¿cierto? Cuando yo era niño, hermano, yo era un palillo, me decían espartillo. Así me decían mis hermanos. Ay, pobrecito tan flaco, que no sé qué. Y entonces los gordos eran los aliviados, ¿cierto? Usted no, ay, este sí está alentado, este sí se toma la sopita. Entonces los gordos eran los aliviados. Pero si usted investiga hoy en día, ya es, creo que al contrario, ¿cierto? Ya la gente ha aprendido que es al contrario. Y pensando, hermanos, en la vida espiritual es un camino, es un diario vivir. Amén. Es un diario vivir, es una rutina. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y hay que tener cuidado cómo estamos viviendo la vida cristiana, porque finalmente la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén, se enfriará. Este versículo nos está hablando de la perspectiva de Dios. Es difícil, hermanos, nosotros poder saber el futuro y saber la conclusión del futuro. El único que lo sabe es Dios. Pero el texto lo que está diciendo, aquello que fue, ya está hablando del pasado. Lo que ha de ser, o sea, el futuro, para Dios, ya fue. Pero nosotros aún no lo hemos vivido. Pero Dios ya lo conoce. Y dice, y Dios restaurará lo que pasó. Entonces el texto nos está hablando del pasado, nos está hablando del futuro y nos está hablando de un presente. Amén. Porque el que está en ese tiempo de Dios, entonces vivirá esa restauración. ¿En qué? En su presente. Creo que la vida se compone de esas tres cosas: del pasado, del presente y del futuro. Y nuestra alegría y la verdadera felicidad dependen es de la manera como nosotros manejemos esos tres tiempos. De la manera como nosotros manejemos esos tres tiempos. Bueno, yo no sé cómo fue su pasado. Algunos es posible que hayan tenido un pasado muy bonito, muy próspero, muy lleno de alegrías, de satisfacciones. Es posible que otros hayan tenido un pasado muy turbio, muy oscuro, muy tenebroso, muy doloroso, muy lleno de amargura, de dolor. Es posible que haya otros que tengan ese pasado combinado, ¿cierto? En alguna ocasión hicimos un ejercicio, un grupo de personas que estábamos reunidas,
Y entonces yo les preguntaba, bueno, si usted pudiera definir su adolescencia con una sola palabra, ¿qué palabra usaría? Algunos dijeron, yo puedo resumir mi adolescencia con la palabra trabajo. Otros, estudio. Otros, fiesta. Otros dijeron dolor. Yo dije aventura. ¿Con qué palabra definiría usted esa adolescencia? ¿Cierto? Una sola palabra para definirla. Y de alguna manera esa palabra que usted escoge, no la está escogiendo ahí porque se le vino de primeras aquí a la mente, sino porque de alguna manera su pasado lo marcó. Usted está marcado por su pasado. Usted ahora es el fruto de lo que vivió en el pasado. Normalmente así es en todas las personas. Pero resulta que nosotros ahora somos nuevas criaturas. La Biblia dice, todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y Pablo, hablándole a la iglesia, les dice que debemos olvidar lo que queda atrás. Amén. Porque lo que queda atrás no nos deja avanzar. Entonces, por ahí hay un dicho que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es discutible. Si alguien que vivió su vida muy bien, entonces expresa eso, puede que alguien que la haya vivido muy mal no quiera ni siquiera volver a pensar en eso, ¿cierto? Pero lo que sí Pablo nos está diciendo es que si no olvidamos el pasado, haya sido bueno o haya sido malo, no nos vamos a poder extender a lo que está delante. Vamos a vivir nuestra vida en el pasado y esos recuerdos nos alegran o nos amargan. Y si son recuerdos muy alegres, igual nos van a amargar porque hoy no los estamos viviendo como los vivimos seguramente ayer. Y si fueron muy duros, pues tampoco nos van a dejar ser felices porque estamos despreciando la vida que ya tuvimos. Y sea buena o sea mala, fue nuestra vida. No la podemos cambiar. Lo hecho, hecho está. ¿Cierto, hermanos? Eso es lo que dice el texto. Aquello que fue, ya es. Lo hecho, hecho está. Es lo mismo. Amén. A veces también vivimos tan amparados en la ilusión del futuro, en los sueños del futuro, que nosotros sacrificamos el presente por el futuro. Por ejemplo, ¿qué es una deuda? Una deuda es sacrificar el futuro por tener un bienestar presente. Usted se mete en una deuda y va a tener un bienestar hoy, pero igual tiene que sacrificar muchas cosas que vendrán en el futuro para poder cancelarlo, ¿cierto? Entonces nosotros estamos sacrificando el presente con la ilusión del futuro, y hay que soñar, hay que tener ilusiones, hay que hacer todo ese tipo de cosas. Pero cuando tenemos la mente y el corazón tan puestos en la ilusión del futuro, estamos descuidando lo más importante de la vida, que es el hoy, el ya, el ahora, este momento. Este momento es tan valioso que no se va a repetir. Cada instante que vivas, cada persona que está a tu lado, cada alabanza, cada oración, cada adoración, todo lo que hagamos hoy no se repetirá nunca más. Creo que estamos llegando al fin del año y la gente en esta época se hace buenos propósitos. Amén. Pensando que el año es muy largo. Pero estamos viviendo en una generación y en una época en la que estamos experimentando el paso del tiempo de una manera más acelerada. Si usted hace 200 años atrás hubiera vivido y tuviera un reloj, el reloj hubiese caminado o caminó al mismo ritmo que hoy. Pero de una manera extraña, hoy sentimos que el tiempo se va más rápido. Los niños crecen. Yo recuerdo una ocasión cuando Cristina estaba empezando su
su segundo embarazo. Nosotros la pensamos mucho para quedar en embarazo la segunda vez, porque el primer embarazo fue muy frustrante, muy duro, muy crítico para su salud. Casi se mueren las dos. Y en alguna ocasión íbamos caminando por allá por el centro y vimos tres mujeres, una anciana, una mujer mayor y una niña. Y uno les miramos el rostro y eran igualiticas. Obviamente eran la nieta, la hija y la abuela o la madre, ¿cierto? Y entonces ella y yo hicimos un comentario, cuando nosotros estemos así ya antes con nietos y apenas estaba empezando su segundo embarazo. Ya vamos viendo cómo en la vida nos vamos quedando solos. Y muchos acá ya sus hijos, y los que todavía tienen sus hijos ahí en la casa, pues disfrútelos porque no le van a durar mucho tiempo. Amén. Yo veo a los que tienen sus hijos así pequeños, sus niñas pequeñas, sus niños pequeños, y a veces de pronto no los disfrutan. Yo digo, no saben lo que están perdiendo, porque están perdiendo lo más maravilloso si no le dedicas tiempo. Yo tengo la satisfacción en mi corazón de que le he dedicado todo el tiempo a mi familia y he podido disfrutar cada una de las etapas con ellos, pero el tiempo se nos está yendo muy rápido. Me parece que fue ayer que estuve en la primer dominical de este año diciéndoles a ustedes, hermanos, ya este año se acabó. ¿Se acuerdan? La primer dominical, y vea, ya estamos viviendo el tiempo, hermanos, nos estamos haciendo ancianos, nos estamos enfermando. ¿A qué quiero yo llegar, hermano? Quiero que nosotros seamos conscientes de que la vida se vive día a día, hora tras hora, minuto tras minuto. Y la vida cristiana no es ajena a eso. Tenemos un enemigo que está trabajando a cada instante, ni siquiera cada día, sino a cada instante, mirando cómo nos hace caer, cómo nos derrota, cómo nos destruye, cómo acaba con nuestra familia, cómo impide que vayamos al cielo, cómo impide que agrademos a nuestro Dios. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Creo que los depredadores, cuando quieren atacar una manada, no la atacan al azar. Uno mira en esos programas de naturaleza cómo los depredadores primero acechan, cómo están a la distancia, a contra del viento, para que el olor no los delate, y cómo acechan a su presa y observan y miran. Yo recuerdo de niño que había un coro, no sé si alguien lo recordará por ahí, de la vieja guardia: ten cuidado, mi hermano, ten cuidado, porque el diablo usa zapatitos de algodón. Ni siquiera me acuerdo de la tonada, solamente me acuerdo de esa frase que en la escuela dominical nos la enseñaban y la cantamos con los otros niños. Me gustaría algún día volverla a escuchar. Pero dice, él anda con zapatitos de algodón, mirando y mirando. Yo pienso, ¿cuánto tiempo estuvo Eva y cuánto tiempo estuvo Adán allá en el paraíso? ¿Y cuánto tiempo había pasado hasta que por fin la serpiente se atrevió a hablarle a Eva? ¿Por qué? Porque la serpiente primero los acechó, los miraba, buscaba por dónde, qué le podía decir. Él no se tiró así al azar, porque lo hubieran desechado inmediatamente, pero él buscó la ocasión, se dejó ver, se fue ganando la confianza. ¿Cómo trabaja el enemigo en nuestra vida? Se va acercando, nos va engañando, al punto que nosotros pensamos que nada es malo, que es exageración, que es cantaleta, que lo uno, que lo otro, y entonces el diablo va haciendo que las cosas que realmente no son normales se vean normales y que las aceptemos como algo normal. Uno le pregunta a un joven alguna cosa y lo primero que le contestan a uno, no, es normal, pastor, normal, y ya todo es normal. Pero esa normalidad nos está llevando, hermano, a que muchos jóvenes caigan en pecado, a que muchos cristianos se aparten, a que muchos hogares se dañen, porque parece que ya todo es normal. Ya es normal que una mujer casada tenga un hombre que
que no es su esposo como mejor amigo. Eso es normal, pero es un peligro, o viceversa. Suelen suceder ese tipo de cosas, que los jóvenes se queden solos en una casa sin ser nada. Eso es normal, pero no sabemos. La vida cristiana la tenemos que vivir día a día, todos los días. El enemigo no descansa, y no importa qué edad tengas tú, el diablo no te va a respetar porque seas joven, que seas adulto, porque seas un anciano. Si él te puede devorar, lo hará, no lo pensará dos veces. Entonces, pensando en esto, hermano, comencé a meditar en algunas cosas que nosotros tenemos que hacer diariamente para poder mantener nuestra vida espiritual a flote, para no hundirnos. Amén. Porque vamos en un barco, y los barcos están diseñados para estar en alta mar todo el tiempo. Un yate, un buque lo construyen, y después de que él toca el agua, nunca más vuelve a salir. Inclusive su cementerio es el mismo océano. Allá terminará en el fondo del mar. Pero el problema de un barco no es el agua que está afuera. Mientras el agua esté afuera, no hay problema. Puede estar en la mitad del océano, está rodeado solo de agua por los lados y abajo, y hasta es posible que arriba cuando llueve. El problema del barco no es el agua que está afuera. El problema es cuando hay una fisura y el agua comienza a entrar. El problema nuestro no es el mundo. Allá el mundo con sus deleites, con sus placeres. Allá el mundo con sus pasiones, con sus deseos. El problema es cuando el mundo comienza a metérsenos. Ahí es el problema. Cuando queremos darle rienda suelta a los placeres, a los deseos, cuando nos olvidamos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cuando lo subestimamos, cuando lo tenemos en poco, cuando creemos que todo es normal y cuando creemos que todo es cantaleta, o peor aún, cuando creemos que tenemos el control. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es pretender creer que tiene el control. Nadie tiene el control. Nadie tiene el control. Hace tiempo vi una película que se llamaba así, Control, ¿cierto? Un muchacho que compró un control y con eso controlaba su vida, le pausaba la vida a la gente, adelantaba el tiempo, lo atrasó, hacía un poco de cosas, pero terminó en un desastre grande. Terminó en un desastre grande. Uno cree que tiene el control, pero sin embargo la Biblia dice: el que crea estar bien, mire que no caiga. Usted cree estar muy bien, no está bien, no está bien. Entonces, meditando en estas cosas, pensé, quizás hay muchas otras cosas más que tenemos que hacer diariamente, pero quise escoger 9 de ellas. Seguramente el tiempo no nos va a colaborar mucho, pero vamos a tratar de mirarlas para poder tener la vida espiritual a flote. Amén. El Salmo 88, el verso número 9 dice: mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Pero mire lo que está diciendo este texto: te he llamado, oh Jehová, cada día. Creo que realmente para poder tener la vida espiritual a flote hay que hablar con Dios todos los días. Todos los días. Todos los días hablando con Dios. La Biblia dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Dice, le dijo el apóstol Pablo a los efesios. Y realmente cuando uno mira,
aquellos hombres que habla la carta a los Hebreos en el capítulo 11, que los conocemos como los héroes de la fe, pero ellos no fueron los héroes de la fe, sino los mártires de la fe, realmente, porque el único héroe es Cristo. ¿Por qué? Porque Él venció por sí mismo. Cualquier otro que haya vencido, venció fue porque Cristo estaba en él. Los mártires de la fe, todos ellos alcanzaron lo que alcanzaron, lograron lo que lograron, hicieron lo que hicieron, fueron lo que fueron, es porque hablaban con Dios. Y creo que una de las cosas que se ha vuelto más difíciles en la vida de todos los cristianos es orar. El enemigo ha hecho un buen trabajo en ese sentido, porque a la mayoría de los que estamos acá se nos dificulta orar. Parece que se volviera una carga. Lo extraño es que uno se pone a ver una película, hermano, y uno está ahí y la ve toda y normal, pero uno se pone a orar y ya está dormido, ya le están ardiendo los ojos, no encuentra qué decir, ¿cierto? Es algo, hermano, grave en nuestra vida, el que el poder hablar con Dios se nos vuelva algo pesado. Pero Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo es provechosa, o sea, la vida espiritual. Y una de las cosas que tenemos que hacer todos los días, si queremos permanecer a flote, es hablar con Dios. Es como el matrimonio. Si usted todos los días no habla con su familia, entonces rápidamente dejarán de ser una familia, van a desaparecer como familia. Todos los días hay que hablar, todos los días hay que comunicar. Si usted va al trabajo, usted ya tiene que hablar. La única manera que no hable es que usted lo tengan por allá en una oficina encerrado y que usted en todo el día no vea a nadie. No sé qué tipo de trabajo haya que usted no, pero creo que la mayoría de los trabajos usted tiene que estar con personas y hablar, porque ¿cómo le va a comunicar usted una idea a alguien si no se lo dice? ¿Cómo va a entender usted la necesidad de otro si no se la dice? Ese dicho de la gente: no, yo qué le voy a decir a Dios, es que Él conoce todo. Él sí conoce todo, pero Él quiere que se lo digamos. Había un ciego que se llamaba Bartimeo, y cuando el ciego estaba frente al Señor, de una manera extraña el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Yo pienso: ¿será que el Señor no sabía lo que él necesitaba? ¿Cómo no lo iba a saber? Él sí lo sabía, pero el Señor quería que se lo dijera. Porque si la relación de Dios con nosotros, hermanos, se limitara al hecho de que Él conoce todo, pues entonces no tendríamos ni siquiera necesidad de venir a un culto. ¿Para qué va a venir usted a un culto si usted ya sabe los versículos? Todo esto que yo les estoy diciendo, usted hasta habrá pensado en eso, y si usted estuviera aquí hasta desarrollaría este tema mejor que yo, porque usted es inteligente y usted sabe. Pero a veces necesitamos oírlo de alguien más, así sean los mismos versículos. Por eso Pablo le dijo a la iglesia que para él no era gravoso el estarles recordando las mismas cosas, porque son oidores, o somos oidores olvidadizos. Amén. ¿Cómo estuvo el culto? Muy lindo. ¿Cómo predicó el pastor? No, eso fue una belleza. ¿Qué mensaje? ¿Y de qué habló? No, yo no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que eso estuvo muy bonito. Todos los días hay que hablar con Dios. Estaba mirando por acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor Jesús. En el capítulo número 17. Gloria a Dios. El verso número 10 dice: Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo le puedo preguntar a usted, hermano, ¿cada cuánto lee usted la Biblia? La mayoría leemos la Biblia cuando venimos al culto. ¿Y qué leemos de la Biblia? Un salmo. Pero el resto del tiempo nos sentamos a escuchar al predicador. ¿Y a usted quién le garantiza que lo que el predicador está diciendo aquí es verdad? Si usted no está comparando la Biblia, a no ser de que usted ya se sepa la palabra. Pero lo que está diciendo la Biblia es que los cristianos de Berea cada día escudriñaban las Escrituras, cada día se alimentaban de ellas. Dios no solamente le habla a uno en la predicación. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí. Yo he estado en momentos difíciles y yo he pensado, Señor, dime algo que yo necesite realmente saber en este momento, y abro la Biblia y empiezo a leer y encuentro justo lo que he necesitado, porque es que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cómo debemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él conoce nuestra necesidad más que nosotros mismos. Nosotros le pedimos algo a Dios y Dios no nos da lo que le pedimos, sino lo que necesitamos. Y creo que es una necesidad, hermano, de que todos los días conozcamos más a Dios, sepamos más de Él. O decir que usted ya sabe todo de Dios. Ni siquiera el salmista dijo, el salmista hablando del amor de Dios dijo, es demasiado conocimiento para mí, no lo puedo comprender. Es mucho. Y Pablo dijo, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios. Alabanzas al nombre de Jesús. Los cristianos en Berea todos los días escudriñaban las Escrituras, porque querían comprobar la verdad, querían conocer la verdad. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si usted dice que está enamorado de Dios, pero ni habla con Él, ni siquiera lo trata de conocer más, entonces realmente sí lo amará. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo vamos a guardar sus mandamientos si no los conocemos? Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba mirando por acá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11. Gloria al Señor Jesús. En el capítulo número 11, el verso número 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y perdónanos nuestros pecados. Los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar, porque ellos veían a Jesús orando y ellos de pronto querían tener, aunque la mayoría de ellos habían sido discípulos de Juan y con Juan estuvieron ejercitados en la oración, porque Juan se la pasaba era orando y ayunando y predicando. Esa era la vida de Juan, solamente esas tres cosas, ¿cierto? Orar, ayunar y predicar. Eso era lo que Juan se dedicaba, y muchos de los discípulos de Juan fueron discípulos del Señor, pero ahora ellos le están diciendo al Señor, enséñanos a orar, y el Señor entonces les enseña el Padre Nuestro, y dentro del Padre Nuestro les está diciendo algo que hay que hacer todos los días. Y creo que esto es algo muy doble, recíproco, de allá para acá y de acá para allá. Perdónanos nuestros pecados. Todos los días hay que pedirle perdón al Señor. Todos los días hay que pedirle perdón al Señor. Cuando uno no le pide al Señor perdón todos los días, es como si eso se estuviera acumulando. Y entre más se acumula algo malo en nuestra cabeza, pues más grave se va sintiendo, más pesado se va sintiendo. Es como la bola de nieve que comienza pequeña y termina gigante, ¿cierto? Y arrasa y hace
mucho más daño. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero creo que no se puede poner tampoco el sol sin decirle a Dios que nos perdone. La Biblia dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le aman y guardan sus mandamientos. Y entonces yo estaba pensando, ¿y para qué necesito yo la misericordia de Dios desde la eternidad hasta la eternidad? Y lo podemos resumir un poco, ¿para qué necesito yo la misericordia de Dios todos los días? Y mejor dicho, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre la misericordia de Dios y la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Dios nos da algo que no merecemos, mientras que la misericordia es que no nos da lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos? Condenación, castigo. Y entonces, ¿por qué necesitamos la misericordia de Dios todos los días? Porque todos los días lo ofendemos, porque todos los días pecamos. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo encuentro a Job, que dice la Biblia, que todos los días se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios por sí mismo y por sus hijos. Todos los días. O sea que todos los días pedía perdón. Y todos los días hay que perdonar. Por eso dice, ejercítate para la piedad. En la medida que usted se ejercita y lo hace, y lo hace, y lo hace, se forma parte de usted. El atleta tiene que entrenar todos los días. El músico tiene que entrenar todos los días. ¿Cierto? Yo escuchaba a un profesor de música que nos enseñaba y nos decía, mira, si tú no practicas un día, tú lo notarás. Si tú no practicas 2 días, tu maestro lo notará. Pero si tú te quedas varios días sin practicar, todo el mundo lo notará. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si tú dejas de practicar esto y lo dejas de practicar, al principio lo notarás tú, luego lo notará la persona más próxima a tu vida y luego será notorio a todo el mundo, porque terminarás por allá haciendo y deshaciendo. Todos los días hay que pedir perdón, pero todos los días hay que perdonar. Y una de las cosas más difíciles que hay es perdonar. Perdonar es muy duro, pero lo más duro es uno perdonarse a sí mismo. Es el perdón más difícil de lograr. Usted puede perdonar a otro, pero perdonarse uno mismo, el peor verdugo que uno tiene es uno mismo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no solamente por su mal comportamiento, sino porque uno se da muy duro a sí mismo, uno se maltrata a sí mismo, se da muy duro a sí mismo. Usted comete un error y yo soy bruto, yo sí soy animal, qué bestia, y uno se da duro. Y sin embargo usted no toleraría que otra persona le dijera así, pero usted a sí mismo sí se lo dice. Todos los días hay que perdonar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Creo que todos los días hay que tener una consagración. Quiero leer en Hebreos, en el capítulo número 3. Gloria al nombre de Jesús. El verso número 13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos los días hay que comer la palabra. Todos los días. Ojalá pudiésemos tener culto todos los días. Estaba escuchando en las redes sociales a una muchacha que se fue de nuestra iglesia y ella estaba hablando de las razones por las que se fue de la iglesia. Y me dio mucha risa porque ella decía, a uno en esa iglesia lo obligan a ir a culto los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Y yo, oigan pues a esta, que lo obligan. Usted está aquí obligado. Si usted está aquí obligado, hermano, y está abierta la puerta. Esta semana estaba hablando con un hermano que lo estaba citando a una reunión
y me estaba diciendo que no había podido venir porque tenía mucho trabajo. Yo le dije, no, es que después del culto. Y me dijo, no, pues que lo que más falta me hace el culto. O sea, que tenía una angustia en su corazón, era porque no podía venir al culto. Reunión, pues a la final, reunión va y viene, pero el culto, a uno le hace falta el culto. Usted se va, hermano, y a usted le hace falta estar en el culto. Usted anhela estar en el culto, hermano. Usted quiere estar en la presencia de Dios, poder adorar, poder comer la palabra, compartir con los demás. Aquí a nadie nos obligan. Ojalá hubiese culto todos los días. Y por eso, hermano, es que yo trato de esforzarme por darles palabras, así sea por las redes sociales, casi todos los días, para que usted se alimente todos los días. ¿Por qué? Porque usted necesita oír a Dios todos los días. Hermano, si usted me pregunta a mí los platos, los alimentos que mi esposa me ha preparado, lo que hace que nos casamos, yo qué bendito me voy a acordar. Lo único que sé es que soy admirador de la comida que ella hace. Y lo único que sé es que esos platos que todos los días me ha hecho durante estos más de 25 años, desayuno, almuerzo y comida, todo eso me ha servido ¿para qué? Para sustentar mi vida. Y estoy aquí porque he comido de la mano de ella. Yo no me acuerdo, hermano, de todas las predicaciones que he escuchado, me acuerdo de algunas, las que más me han marcado. Pero lo único que sé es que toda esa palabra que he recibido me ha alimentado durante tantos años, y estoy aquí por toda esa palabra que he comido. Vea, hermano, entre más palabra coma usted, más fe va a tener, porque la fe viene por el oír. Hay gente que se la pasa escuchando palabras todo el día. Algo positivo de la cuarentena: comimos palabra, hermano, mañana, tarde y noche. Vean, en la cuarentena, como no tenía nada más nada que hacer, eso busca el culto de tal iglesia, el de tal iglesia, me escucha la predicación del pastor fulano. Eso escuchamos palabra en la cuarentena, hermano. Si algo abundó, fue la palabra. Todos los días tienes que comer palabra. Si usted no puede venir al culto, hermano, búsquese uno, así sea por internet, pero escuche palabra. Estos cultos quedan grabados. Estas predicaciones quedan grabadas, hermano. Qué bueno que usted después pueda sentarse otra vez y decir: voy a volver a escuchar esa predicación porque hubo algo que me quedó llamando la atención. Tenemos que comer la palabra todos los días. Alabanzas al nombre de Jesús. Salmo 145, 2. Salmo 145. Desde el verso 1 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día. No dice el salmista cada 8 días, ni cada que me acuerde, ni por ahí de vez en cuando. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Si hay algo que tienes que hacer todos los días, es darle gracias a Dios. El jueves pasado escuchábamos una palabra, hermano, y el pastor nos enseñaba que todos los días hay que darle gracias a Dios. Y no usted arrodillarse y decirle: Señor, gracias por todo. No, el hermano decía: detállele a Dios cada cosa por la cual usted está agradecido. Y si usted le detalla a Dios cada cosa por la que está agradecido, no le alcanzará el tiempo orando para darle gracias a Dios. Porque a veces decimos: y es que yo ya no sé qué más decirle al Señor. Entonces no tienes nada por lo que darle gracias. Tienes que darle gracias a Dios todos los días, todos los días, todos los días. Estaba mirando, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9. Gloria al Señor Jesús. El tiempo es nuestro enemigo, pero bueno, bendito el nombre del Señor Jesús. El verso número 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada cuánto. Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Creo que esta es una de las cosas difíciles de la vida cristiana, cargar la cruz, ¿cierto? Y uno puede estar muy cansado de una cruz, y usted orale al Señor, orale no, orarle. Hablar español siempre es difícil, ¿cierto? Usted puede orarle al Señor todos los días diciéndole: Señor, vea esta situación, vea este problema, mire esta... Pero por ahí dicen que no hay felicidad completa. Puede que a usted el Señor le responda y le solucione ese asunto, pero aquí le están solucionando algo y aquí atrás ya viene otra cosa. ¿Cuándo puede decir usted que está plenamente feliz, tranquilo, satisfecho, que nada le aqueja? Que... No, nunca. Todos los días hay algo por lo cual llorar, que nos hace sufrir, que nos... Lo que el Señor está diciendo, hermano, no es que nos conformemos a una situación, pero sí que la sobrellevemos y que la aceptemos, y el saber que todas las aflicciones de la vida forman parte de la vida, que la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo. O sea que si usted tiene una cruz, hay quienes tienen varias, y si hay quienes tienen varias, hay quienes tienen muchas. Pero como uno no conoce la cruz de otro y uno cree que la de uno es la más pesada, ¿sí o no? Yo no sé si usted ha escuchado la anécdota de aquel hombre que fue y le dijo al Señor que le cambiara la cruz, y el Señor le dijo: sí, coloque la suya por ahí, mire a ver, busque cuál de todas. Y fue, hermano, eso ni qué cementerio lleno de cruz. Mire a ver a cuál le echa mano, pero tienes que tener una cruz. Y empezó a buscar, y eso, miraba algunas, las tanteaba, soliviaba, a ver cómo, y ninguna le cuadraba. Cuando por fin encontró una, y: Señor, yo creo que esta es la buena. Pero es que esa fue la que trajiste. esa fue la que trajiste ahora, vuelve y llévesela entonces. Se dio cuenta que su cruz era más livianita que la de los demás. Hermanos, todos los días hay que cargar la cruz. Todos los días, hermano. Porque si usted no tuviese cruz, no buscaba a Dios. Es que si nos da lidia buscarlo teniendo una o varias cruces, ¿qué será que no tuviésemos una cruz, hermano? Pero usted tiene que llevar una cruz. Y lo que para otros, hermano, es pesado, para usted puede ser livianito, y para lo que usted es pesado, para otros es livianito. Hay gente que lo busca a uno: pastor, yo quiero contarle una situación, y comienzan a contarle a uno, y bueno, ya uno aprendió pues a oír, porque uno como pastor tiene que aprender primero a oír antes que hablar. Así usted me escucha hablar mucho, pero uno siempre aprende a oír. Y a veces uno, escuchando a la persona, uno puede pensar en su interior. Uno no lo dice por diplomacia, pero uno puede pensar en su interior: pero es que eso es una bobada, usted está sufriendo por eso. Pero aunque para mí puede ser algo sencillo, a esa persona la está afligiendo. Entonces a la final no es tan bobada, es un peso para esa persona, es una agonía para esa persona, y no es tan fácil poder escapar de esa situación. Cada día hay que llevar esa cruz. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. El verso 31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, que cada día muero, que cada día muero. Hay que morirse todos los días. Lo que me da a mí a pensar, hermano, que aunque el bautismo representa muerte y resurrección, me da a entender a mí que por el hecho de haberme bautizado no quiere decir que ya estoy muerto del todo, que ya quedé muerto de una vez para el mundo,
Si eso fuera así, entonces Pedro no hubiera dicho lo que dijo. Pero dijo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pablo entendió también eso, que el día que se bautizó no murió del todo. Pero Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: iras, celos, contiendas, pleitos, herejías, disensiones, ¿cierto? Eso hay que hacerlo morir. ¿Y cómo lo hace morir? Matándolo todos los días. ¿Y cómo lo mato todos los días? Negándomele todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días está el tentador ahí. Todos los días está la tentación, todos los días está la inclinación, todos los días está el deseo, todos los días el placer está latente. Todos los días hay una batalla. Y la única manera de ganar la batalla, peleando no, muriéndose. Porque si usted se pone a pelear con el diablo, pierde. Usted no se puede poner a pelear con el diablo. Primero, él es más poderoso, tiene más años, más experiencia, te conoce a ti más de lo que tú lo conoces a él, tiene más fuerza. Y la única manera de vencerlo es muriéndose. ¿Cómo venció el Señor al mundo? Muriendo. Yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. ¿Y cómo vamos a vencer? Muriendo todos los días, muriendo a sí mismo. Todos los días usted tiene que sacrificar esos deseos, todos los días, porque todos los días vas a luchar con ellos. Usted se arrodilla a orar y usted siente la presencia de Dios que lo llena, la gloria de Dios, y usted se goza. Llegamos del campamento gozosos, pero cuando llegamos a la casa o cuando nos paramos de orar, ahí está la tentación otra vez. El tentador no te respeta porque te acabaste de parar de orar, porque regresaste de un campamento, porque estuviste en una vigilia, porque recibiste bendición en el culto. Él no respeta eso. Él va a aprender a respetarte es cuando tú estás ahí y Él te enfrenta y tú simplemente te mueres. ¿Y Él qué va a hacer con un muerto? Él no puede atacar a un muerto. ¿Y cómo muero? Renunciando a mí mismo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice la palabra de Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos carnales. Esa es la única manera de morir. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba pensando, hermano, que todos los días necesitamos la ayuda de Dios. Todos los días necesitamos que Dios nos fortalezca. O sea, todos los días hay que reconocer a Dios en nuestra vida. Si no lo reconocemos todos los días, si todos los días no lo buscamos, si todos los días no entendemos que Él es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y que no puedo yo, mas vive Cristo en mí. Si todos los días no reconocemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro escondedero, nuestra ayuda, nuestro confidente, nuestro sanador. Si todos los días no reconocemos su grandeza, su misericordia, que Él es el que puede y que yo no puedo nada, porque yo no puedo, yo no soy capaz, yo soy débil, estoy condenado al fracaso. Por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces estaba mirando, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el 9º punto que tenía para traerles a ustedes, en el capítulo número 2. Alabanzas al nombre de Jesús. A partir del verso 43 dice: y aquí están consumadas varias cosas en una sola. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Si somos hermanos todos los días, y tenemos comunión todos los días, y nos preferimos a nosotros antes que al resto todos los días, y enseñamos la palabra todos los días, entonces como consecuencia el Señor todos los días añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Estemos en pie, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a estar todos los días en tu presencia, adorarte y glorificarte. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.